Los cuerpos de agua, como lagunas y arroyos de la zona, eran espacios aptos para asentamientos temporales de estas poblaciones, ya que les permitía el acceso a este recurso y a vegetales y animales para su consumo. Las poblaciones humanas en general se asentaban cerca del agua, ¿no? Porque era un recurso necesario para la vida y también porque en los entornos acuáticos también había disponibles recursos animales y vegetales que eran necesarios, sí, para su subsistencia. Entonces, los lugares generalmente más ocupados por estas sociedades eran siempre próximos a los cuerpos de agua. Y seguramente estas lagunas eran lugares propicios para la instalación humana porque tenían un recurso que era muy importante, que era el agua. Entonces, a lo largo de su movilidad anual o de diferentes estaciones del año, ellos iban a las lagunas, y en este caso la laguna La Barrancosa, a efectuar ocupaciones como campamentos residenciales para hacer diferentes actividades, pero también era un lugar donde congregaban recursos faunísticos como eran los guanacos, que podían ir a cazarlos ahí, ¿no? La estructura social de estas comunidades se caracterizó por ser igualitaria, si bien se supone una división parcial de tareas como forma de organización de la vida de estas sociedades. Lo que se sabe de la forma de vida de estas poblaciones de cazadores-recolectores que eran casi todas sociedades igualitarias, es decir, no había una división del trabajo como se puede encontrar en sociedades más estratificadas, pero sí eran sociedades que tenían actividades diferentes entre lo que serían hombres y mujeres, niños. Es decir, por ahí lo que se piensa en líneas generales es que los cazadores eran más los hombres, o lo que producían cierta tecnología eran más los hombres, en tanto que otras actividades eran más domésticas o las llevaban a cabo las mujeres, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la roca es algo bastante interesante porque uno puede asociar que era una actividad masculina, ¿no? Sobre todo porque las puntas de proyectil o los cazadores eran por ahí los hombres. Pero en general muchos de los instrumentos que se hacen para hacer actividades cotidianas como trabajar el cuero lo hacían las mujeres. Entonces hay mucha información etnográfica que en muchos casos iban las mujeres a los lugares donde aparecen las rocas para ellas mismas seleccionar la más apta para hacer los raspadores que ellas después trabajaban los cueros. Pero en general sí eran sociedades más igualitarias, donde no había un líder en general en estas sociedades, pero sí había personas por ahí destacadas que tenían ciertas habilidades. No todos eran habilidosos en manufacturar instrumentos de piedra, entonces seguramente había gente que era mucho más habilidosa en unas actividades y no en otras, ¿no?